Cuando tenía 15 años emprendí un viaje de toda la vida para encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué algunas personas tienen más éxito que otras? Verán, cuando yo era niño, mi familia nunca parecía tener suficiente dinero. Mis padres crecieron durante la Gran Depresión y yo escuchaba lo mismo, una y otra vez a lo largo de mi infancia. No podemos permitirnos eso. No sé si tú escuchaste eso cuando crecías. Parecía ser el himno nacional. No era un gran estudiante. Terminé la secundaria cuando tenía 18 años. Digo terminé en vez de me gradué, porque eso fue lo que realmente pasó. Terminé en la mitad de la clase que hizo posible que existiera la mitad superior. La persona delante de mí, y hay mucha gente aquí que estaba en esa misma mitad, la persona delante de mí en el escenario y la persona detrás de mí. Recibieron diplomas y a mí me dieron un certificado de salida. Cuando lo abres dice, adiós, tú sigues en el paraíso, pero yo ni siquiera voy a empezar. Y eso era lo que querían decir. Adiós, no vuelvas nunca más. Desde entonces he viajado y trabajado en más de 80 países, navegado todos los grandes océanos y dado la vuelta al mundo 2 o 3 veces. Llegué a hablar con fluidez francés, alemán y español, además de aprender a desenvolverme en varios otros idiomas. Cuando necesitas comer, aprendes. En fin, empecé siendo tan pobre como se puede ser, buscando los secretos del éxito. Y a lo largo de los años he leído y estudiado más de 30.000 horas sobre negocios, economía, psicología, filosofía, religión, metafísica e historia para encontrar los secretos del éxito. Y me alegra decir que finalmente encontré las respuestas que estaba buscando. Hoy en día vivo en una casa de $1 millón en un campo de golf en el sur de California y tengo intereses comerciales en 9 países. Hoy sé y he demostrado que el éxito en cualquier campo, incluido este, es tan predecible como que el sol salga por el este y se ponga por el oeste. Y mi propósito al hablar contigo hoy es compartir algunas de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida. Como dijo Aristóteles, no se puede enseñar algo a quien no lo sepa ya. Ustedes ya son grandes triunfadores y personas de gran éxito en sus carreras. Ya son la élite de su profesión. Así que muchos de ustedes ya conocen lo que vamos a tratar y el resto reconocerá estos principios en cuanto los escuchen. Hace unos 5 años conocí a un hombre sabio y adinerado que había dedicado toda su vida a estudiar el éxito. Y había llegado a una conclusión clara sobre la razón del éxito en la vida y especialmente en los negocios. Ahora ya ha fallecido, pero nunca olvidaré lo que me dijo porque de inmediato reconocí que había señalado la razón de mi propio éxito. Y también el tuyo, como veremos en un momento. Él dijo que la clave del éxito era fijarse una meta y mantenerse firme hasta lograr el éxito en al menos una cosa importante. Él dijo que tu mente subconsciente entonces aceptará esa experiencia de éxito y la almacenará como un patrón, como una plantilla. Y luego, a partir de ese momento, tu subconsciente te impulsará, te dirigirá y te guiará para que repitas el patrón de éxito en otras cosas que intentes. Otra forma de decirlo es que nada tiene más éxito que el éxito mismo. Los psicólogos han demostrado que el logro te produce una sensación natural de euforia. Una vez que has experimentado tu primer gran éxito, no solo quedas programado inconscientemente para repetirlo, sino que nada más te dará jamás esa misma maravillosa sensación de satisfacción. Todos los grandes triunfadores lo saben. De todos modos, aprendí la verdad de esta idea hace muchos años, cuando empecé a viajar. Pasé 8 años viajando por todo el mundo. Y en muchos sentidos, un viaje o una travesía es una metáfora de la vida. Ese fue mi primer gran viaje. Y mucho más. Tuvo un impacto tan enorme en mí que realmente nunca lo he superado. Toda mi vida ha sido diferente como resultado de lo que llamo la travesía del Sahara. Déjame contarte sobre eso. Cuando tenía 18 años, 3 amigos y yo decidimos que íbamos a salir a ver el mundo. Ya habíamos terminado la secundaria y trabajábamos en aserraderos en la costa oeste. Esto fue en 1963 y muchos de nuestros amigos se iban a Europa para viajar con mochilas. Así que decidimos hacer algo diferente. Nadie más iba a África, así que decidimos que nosotros iríamos a África. Por supuesto, nunca se nos ocurrió preguntar por qué nadie más iba a África. Y ese fue nuestro primer error. Después de trabajar y ahorrar durante un año, los 4 nos subimos a un viejo Chevy de 1946 y salimos de Vancouver rumbo a Montreal, pasando por Toronto. De hecho, en ese viaje pasamos a solo unas cuadras de aquí. Salimos tarde en la noche, llovía a cántaros. Todos teníamos 20 años y estábamos listos para ver el mundo. De todos modos, después aprendí que casi toda gran aventura comienza con un acto de fe, como conducir en la oscuridad hacia lo desconocido. De alguna manera, la naturaleza nos protege al ocultarnos el conocimiento de las dificultades y obstáculos que nos esperan. Porque si realmente supiéramos todos los problemas que enfrentaríamos, los contratiempos, el sufrimiento, los fracasos temporales y las decepciones, muchos de nosotros dudaríamos incluso en empezar. Y nuestro plan era cruzar el país en coche hasta Montreal,
conseguir trabajos en barcos para cruzar el Atlántico trabajando y luego dirigirnos al sur, cruzando Europa hasta África. Un plan bastante básico. Sin embargo, en Montreal, uno de los chicos decidió rendirse e irse a casa, así que nos dejó. Bueno, eso dejó a 3. Los otros 2, después de un día, todavía lo recuerdo. Después de un día buscando trabajo en el puerto, decidieron renunciar. Decidieron dejar de intentarlo y gastar sus ahorros limitados para pagar su pasaje a través del Atlántico, en lugar de trabajar para cruzarlo. Intenté convencerlos de que no lo hicieran. Les dije que rendirse es un hábito. Si te rindes la primera vez que te enfrentas a dificultades, siempre te rendirás cuando las cosas se pongan difíciles. De hecho, estarás estableciendo un patrón de fracaso en lugar de un patrón de éxito. Pero ya habían tomado una decisión y dividimos ahorros. Ellos se fueron a Inglaterra en barco. Yo trabajé en una obra de construcción en Montreal, cargando cosas pesadas todo el invierno. Luego conseguí trabajo en un carguero noruego que salía de Halifax a fines de febrero y llegué a Inglaterra a mediados de abril. Como predije, mis amigos se habían rendido y se quedaron en Inglaterra trabajando en empleos ocasionales. Sin embargo, pronto volvimos a ser buenos amigos. Una vez más, nos dirigimos a África. Esta vez, todo lo que teníamos era una hoja de 8,5 por 11 pulgadas, más o menos de este tamaño, que mostraba Europa y África en el mismo mapa, en la misma página. Y parecía algo muy sencillo ir de Londres, que está aquí arriba, a Johannesburgo, que está aquí abajo. Y es solo una página. Y más o menos trazamos una línea recta. Y pensamos, bueno, sí. Había una pequeña parte naranja justo en el medio, como una franja que atravesaba todo, llamada el desierto del Sahara. Así que pensamos, bueno, simplemente cruzaríamos eso rápidamente y llegaríamos a la parte verde del mapa. No hay problema. Bueno, esto es yo, sin mentir, esto es verdad. No nos detuvimos a pensar que la distancia total era de unas 8,000 millas. Verás, éramos personas de ver el panorama general. No nos dejábamos atrapar por los detalles. Éramos jóvenes y no habíamos aprendido eso. Son los detalles los que siempre te atrapan. Así que tomamos un tren a Londres y allí compramos bicicletas. Verás, nunca habíamos oído de nadie que viajara en bicicleta de Londres a Johannesburgo. Así que decidimos que lo haríamos nosotros primero y nos haríamos famosos. Ese fue otro error. Pronto aprendimos que cuando andas en bicicleta por Francia en primavera, descubres que todas las colinas son cuesta arriba. Y el viento siempre sopla en tu contra. De igual manera, descubrí que cuando te embarcas en cualquier nueva aventura, a menudo te encuentras con lo mismo. Todo parece salir mal, generalmente en el peor momento posible, y de la peor y más costosa manera, como al iniciar un nuevo negocio o una nueva carrera. De todos modos, después de 2 semanas pedaleando sin parar en bicicleta, siempre cuesta arriba, lo cual parece una imposibilidad geográfica. Pero es cierto, dijimos, basta de esto. Cargamos las bicicletas en un tren y cruzamos Francia y España hasta Gibraltar. Allí vendimos las bicicletas y compramos un Land Rover con nuestro último dólar. Definitivamente habíamos aprendido por qué nadie había cruzado África en bicicleta. Era casi imposible cruzar Francia en bicicleta, Europa en bicicleta. En fin, ahora teníamos un pequeño problema. Nos habíamos quedado sin dinero. Habíamos gastado fondos comprando el Land Rover y no teníamos para combustible y equipo. Así que todos nos sentamos. En ese momento nos creíamos grandes escritores. Escribimos cartas a todos los que conocíamos, suplicando por dinero, contando lo desesperada que era nuestra situación, mirando a través del estrecho de Gibraltar hacia África. Solo necesitábamos un poco de dinero para cruzar. De todos modos, finalmente conseguimos un poco de dinero aquí, un poco de dinero allá, y luego tuvimos un gran golpe de suerte. Nunca olvidaré esto. Un tío de Jeff, al que solo había visto una vez en su vida, nos envió 100 libras. En ese momento 100 libras eran $300, lo que hoy valdría más de $1,000. Y estábamos extasiados. Estábamos salvados. Así que esta es otra lección. Nadie lo logra completamente solo. Una de las grandes lecciones de la vida. Todos necesitamos la ayuda de otros para superar los momentos difíciles en el viaje de la vida. Con el dinero adicional nos abastecimos de comida y provisiones. Tomamos el ferry hacia Tánger, Marruecos, y luego salimos de Tánger rumbo a las montañas del Atlas en el Sahara, llenos de emoción, cantando mientras conducíamos por la carretera. A 20 millas de distancia, el radiador explotó. El Land Rover nunca había sido conducido en carretera abierta. Pasó toda su vida recorriendo las calles de Gibraltar y al salir a carretera empezó a desmoronarse. El radiador fue solo el comienzo. En 10 días, las barras de dirección se doblaron y desalinearon las ruedas delanteras. Las llantas se reventaron una tras otra. Tuvimos problemas de carburador y sistema de encendido. Estábamos tan mal equipados que ni teníamos un gato ni una llave de tuercas. Cuando pinchábamos una llanta, y eso pasaba mucho, nos sentábamos al costado del camino, pacientemente, a veces durante horas, hasta que alguien pasaba con las herramientas adecuadas para ayudarnos a cambiar la llanta. Pero aún así seguimos adelante.
A medida que nos adentrábamos más en Marruecos, cruzando las montañas del Atlas y llegando a la escarpa del Sahara, entramos en un mundo que había cambiado muy poco en 1000 años. Había larguísimos tramos de caminos rurales desolados y, de vez en cuando, un oasis rodeado de granjas primitivas que se irrigaban con pozos y ríos subterráneos. Y así comenzó una experiencia que aún recuerdo con mucha claridad, y creo que podrás identificarte con esto. Para ese entonces, yo hablaba francés bastante bien. Podíamos conversar con los lugareños en los pequeños pueblos por los que pasábamos. En uno de esos pueblos, al principio de nuestro lento viaje por Marruecos, alguien nos preguntó hacia dónde íbamos y le dijimos que íbamos a cruzar el Sahara y adentrarnos en África. Él dijo, oh, no pueden hacer eso, van a morir en el desierto. Busqué rápidamente en mi diccionario porque no entendía la expresión. Vous allez mourir dans le Rousse. Vous allez mourir dans le Rousse. ¿De acuerdo? Van a morir en el desierto. Luego empezamos a escuchar esto de manera regular en todos los lugares a los que íbamos. Algo así. Nos deteníamos en un pequeño pueblo y la gente traía a sus amigos para presentarnos como los jóvenes que iban a morir en el desierto. Bueno, parecían bastante alegres al respecto, pero después de un tiempo empezamos a encontrarlo un poco irritante. Quiero decir, y por cierto, no eran árabes comunes y corrientes, eran beduinos y tuareg. Eran gente del desierto, miembros de tribus que habían vivido en el Sahara durante 1000 años. Es decir, estaban en posición de saber de lo que hablaban. Y aprendí una valiosa lección de esto. Aprendí entonces, y para el resto de tu vida, que cada vez que intentes hacer algo fuera de lo común, la gente se alineará para decirte que no puedes hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Que perderás tu tiempo, perderás tu dinero, que en efecto morirás en el desierto. Incluso personas que deberían saberlo mejor intentarán desanimarte de lograr algo más grande, algo que valga la pena. Debes entrenarte para elevarte por encima de estas personas, ignorarlas y seguir adelante hacia tu objetivo, sin importar nada. Vaya, son geniales, me encanta. Cruzamos de Marruecos a Argelia y condujimos hacia el sur hasta la ciudad de Adrar, en el borde del Sahara. Pero esta vez nuestro vehículo se estaba desmoronando. Y con el costo de las reparaciones, la gasolina y la comida, casi nos habíamos quedado sin dinero otra vez. Uno de los chicos, enfermo de disentería, decidió rendirse. Tomó su dinero y sus pertenencias y viajó haciendo autostop hasta el Mediterráneo, a 500 millas al norte, y luego regresó a Inglaterra. Eso nos dejó a dos. Empezamos a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo aquí? Éramos dos jóvenes de 20 y 21 años, a miles de millas de casa, enfermos, cansados y casi sin dinero, con miles de millas por delante. Ni siquiera podíamos recordar por qué habíamos empezado en primer lugar, salvo que lo habíamos puesto como meta. Y éramos demasiado tontos para cambiarla. De todos modos, una de las cosas que nos mantenía en marcha era un libro de poesía de Robert Duelby. Robert Duelby. Service había conducido una ambulancia en la Primera Guerra Mundial y había escrito poesía para animar a los soldados en las trincheras del frente occidental. Y había un poema que leíamos una y otra vez. Siempre nos daba un impulso en la determinación de seguir adelante. Se llamaba Carry On. Y comenzaba así. Decía, es fácil luchar cuando todo va bien. Cuando estás loco de emoción y gloria, es fácil animarse cuando la victoria está cerca y revolcarse en campos sangrientos. Es una canción diferente cuando todo va mal, cuando te sientes terriblemente mortal, cuando son 10 contra 1 y no hay esperanza. Arriba, pequeño soldado, y sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. No hay mucha fuerza en tu golpe. Estás mirando con furia y golpeando a ciegas, estás embarrado y ensangrentado, pero no te preocupes. Sigue adelante, no tienes ni la más mínima oportunidad. Parece la muerte, pero mientras tengas aliento, sigue adelante, hijo mío, sigue adelante. Bueno, para ese entonces estábamos en el Sahara, el desierto más grande de la Tierra. Se extiende a lo largo del Trópico de Capricornio, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, más de 8,000 kilómetros. Y la parte que teníamos justo enfrente era el Teneré, el tramo más vacío del Sahara, 800 kilómetros de nada, ni una mosca, ni una brizna de hierba, tan plano como una mesa. 800 kilómetros. La enormidad de lo que habíamos emprendido finalmente comenzó a hacerse sentir. Supimos que más de 1,300 personas habían perecido en el Teneré en los últimos 20 años. 42 vehículos se habían averiado en el desierto y muchos de sus conductores nunca volvieron a ser vistos con vida. Para ese momento, Jeff y yo estábamos otra vez sin dinero. Todas nuestras llantas estaban desgastadas, lisas y necesitaban ser reemplazadas. Necesitábamos más tanques para llevar gasolina y agua, herramientas para reparaciones. Necesitábamos un gato y una llave de tuercas para poder cambiar las llantas.
Era obvio, durante 3 semanas nos quedamos en un cajón. Jeff hizo autostop al norte a Argel para enviar más dinero, más escritura creativa, mientras vendía nuestros suministros, excepto lo indispensable. Con ese dinero desmantelando vehículos abandonados, logré reparar y equipar el Land Rover, con neumáticos razonablemente buenos, un tanque de gasolina de reserva, herramientas adecuadas y suministros para el proceso. Es increíble lo emprendedor que te vuelves cuando tu supervivencia está en juego. Por cierto, esta historia ocurrió hace 24 años. Hoy en día, el desierto del Sahara en junio es caluroso. ¿Qué tan caluroso es? Es muy caluroso, es endemoniadamente caluroso. Al mediodía alcanza los 140 grados Fahrenheit. Un hombre expuesto puede morir de deshidratación en menos de 20 minutos. Cuando los franceses gobernaban Argelia, exigían que los viajeros llevaran 5 galones de agua por persona por día para el cruce. Eso es lo que bebías. Debido al calor, solo puedes viajar antes de las 10 a.m. y después de las 4 p.m. El sol del mediodía es tan intenso que, si conduces, el aceite del motor hierve. Se vuelve tan líquido como el agua, y tu vehículo se traba y nunca volverá a funcionar. 6 semanas tras cruzar Gibraltar, estábamos listos. Jeff volvió con dinero de sus padres y el vehículo estaba listo para el cruce. Nos dimos cuenta de que si algo salía mal y no podíamos solucionarlo, moriríamos en el desierto. 3 días antes del gran intento, el cruce, conocimos a 5 alemanes en una furgoneta Volkswagen que esperaban un convoy de camiones que cruzaría en unos días. Ellos iban a ir a lo seguro y cruzar con el convoy porque hay seguridad en los números. Les dijimos que cruzaríamos con o sin convoy y ellos decidieron cruzar con nosotros. El gobierno argelino sella tu pasaporte para salir de Argelia a 800 kilómetros al norte de la frontera. A partir de ahí estás por tu cuenta y a ellos no les importa en absoluto lo que te pase. Para ellos simplemente dejas de existir. Así que partimos. Y esto lo recuerdo claramente. Partimos al atardecer de un jueves. Seguíamos la piste, palabra francesa para camino, una palabra precisa que conducía directamente al sur por el desierto. Mientras conducíamos de noche, a unas 50 millas, comenzaron nuestros problemas. El vehículo de German se hundió y empezó a atascarse en la arena fina que el viento había depositado sobre el camino. Y también empezó a fallar mecánicamente. Comenzó a entrarle arena al carburador y a todo, y eso empezó a retrasarnos hora tras hora. Teníamos que cruzar las 500 millas en 2 días, o nos quedaríamos sin agua. Así que seguimos adelante tan rápido como pudimos. Pero una y otra vez, el vehículo alemán se atascaba, y teníamos que detenernos y sacarlo arrastrándolo con nuestro Land Rover de tracción en las 4 ruedas, perdiendo tiempo y usando combustible valioso. Jeff y yo nos turnábamos para conducir el Land Rover mientras el vehículo alemán avanzaba en paralelo a nosotros a través del yermo plano. Y nos manteníamos motivados recitándonos el poema Sigue adelante de un lado a otro. Y la siguiente estrofa dice así: y así, en la lucha de la batalla de la vida, es fácil pelear cuando estás ganando. Es fácil esforzarse, pasar hambre y ser valiente cuando el amanecer del éxito está comenzando. Pero el hombre que puede enfrentar la desesperación y la derrota con una sonrisa, ese es el hombre elegido por Dios. El hombre que puede luchar hasta alcanzar las alturas del cielo es el hombre que puede pelear cuando está perdiendo. Sigue adelante, sigue adelante. Las cosas nunca parecieron tan oscuras, pero demuestra que no tienes ni un ápice de cobardía. Y aunque tengas mala suerte, nunca eres débil. Sigue adelante, sigue adelante. Prepárate para otro ataque. Parece un infierno, pero nunca se sabe. Sigue adelante, viejo. Sigue adelante. Por la mañana, solo habíamos recorrido 150 millas y todos estábamos exhaustos y un poco tensos. Había un fuerte militar abandonado en medio del desierto y esperábamos refugiarnos allí del sol del mediodía en uno de los edificios vacíos. Y ahora ya era demasiado tarde. El sol había comenzado su implacable ascenso por el cielo del este. Aún así seguimos apresurándonos. Así que afortunadamente no podías perderte cruzando el Sahara durante el día. La ruta a través del desierto está marcada por bidones de petróleo negros de 55 galones, ubicados cada 5 kilómetros, que es exactamente la curvatura de la superficie de la Tierra. Mientras conduces, siempre puedes ver 2 bidones de petróleo, el que acabas de pasar y el hacia el que te diriges. Así que todo lo que tienes que hacer para cruzar el desierto más grande del mundo es ir de un bidón de petróleo al otro. Ajá. Por supuesto, si viajas de noche y te desvías de la pista, si te sales del camino, puedes perderte en el desierto y conducir hasta quedarte sin gasolina. Muchas personas han muerto así. Al acercarnos a cada bidón de petróleo era interesante. Al estar en paralelo con uno, el siguiente aparecía en el horizonte. Y al pasar un bidón, el que quedaba atrás desaparecía del horizonte como si lo hubieran disparado en una galería de tiro, lo cual es interesante. Así que
Con los años he descubierto que puedes lograr casi cualquier meta que te propongas si simplemente la abordas un bidón de petróleo, un paso a la vez. Bien. Si avanzas hasta donde puedes ver, entonces verás lo suficiente como para seguir avanzando. Ahora el sol realmente se convirtió en el enemigo. Se posaba en el horizonte como un gran y malvado gato amarillo, y luego comenzó a elevarse inexorablemente, haciéndose cada vez más caliente mientras avanzábamos hacia el sur. La temperatura subía cada vez más. Finalmente, a las 9:30 de la mañana, alcanzó los 110 grados Fahrenheit y los vehículos empezaron a toser y a detenerse. Nos comunicamos entre los dos vehículos y acordamos detenernos y esperar a que pasara el calor, justo allí, en medio de ese estacionamiento de 25,000 millas cuadradas. Nunca te habías sentido tan pequeño en toda tu vida. Nunca olvidaré ese día. Hora tras hora nos sentamos en nuestros vehículos como si estuviéramos en un horno, postrados por el implacable calor del sol que alcanzó los 140 grados Fahrenheit al mediodía, y parecía quedarse allí, parecía permanecer allí para siempre. Bebimos litro tras litro de agua y nuestras gargantas se secaban por completo minutos después de vaciar una cantimplora entera. Afuera era peor, así que simplemente nos quedamos en los vehículos y sufrimos hora tras hora. Finalmente, a medida que avanzaba la tarde, la temperatura comenzó a bajar lentamente. Para las 4:00 p.m. había bajado a 105 grados. Cuando bajó de los 100 grados Fahrenheit a las 5:00 p.m., reanudamos el camino, pero ahora estábamos corriendo contra el reloj. Habíamos recorrido solo unas 200 millas en casi 24 horas y aún nos quedaban 300 millas por delante. Hay un pequeño oasis, un puesto militar al otro lado del desierto, y sabíamos que debíamos llegar antes de que nos alcanzara el sol del mediodía, sin dormir desde la mañana del jueves. Ya era viernes por la tarde, seguimos avanzando por el desierto, pero el vehículo de los alemanes seguía averiándose. Durante toda la noche, exhaustos, trabajamos para llevar la furgoneta Volkswagen con los alemanes al otro lado. Estábamos desesperados y asustados. Sabíamos que no podríamos aguantar otro día más. Nuestra agua estaba casi agotada. Cuando el sol salió el sábado por la mañana, seguíamos luchando con el vehículo alemán. Finalmente, a las 9:00, a 20 millas de nuestro destino, su vehículo se averió por última vez. Lo abandonamos. Cargamos a los 5 alemanes en la parte trasera del Land Rover y nos dirigimos al fuerte y al oasis. Un oasis, por cierto, es un lugar donde hay un pozo con un balde. Eso es un oasis. Estaba más lejos de lo que pensábamos, pero llegamos justo antes de que el calor nos obligara a detenernos. Todos éramos conscientes de lo cerca que estuvimos de morir realmente en el desierto. Esos árabes sabían de lo que hablaban, así que pasamos el calor de ese día en una choza nativa cerca del fuerte y luego esa tarde regresamos y remolcamos la furgoneta Volkswagen hasta el puesto militar. Lo habíamos logrado, habíamos cruzado el Sahara. No habíamos dormido en No habíamos dormido en 2 días y medio, pero lo habíamos conseguido. Ahora no entraré en detalles sobre lo que sucedió en el resto de nuestro viaje por África, salvo decir que finalmente llegamos a Johannesburgo 2 o 3 meses después. No los voy a aburrir contándoles cómo tuvimos que cruzar 2 países ilegalmente con la policía y el ejército con órdenes de disparar a matar si nos veían. Y tampoco entraré en detalles sobre cómo casi nos matan bajo las botas y culatas de fusil de una turba de soldados en el Congo. Esa fue otra experiencia cercana. Y tampoco voy a hablar aquí sobre la experiencia de conocer y trabajar con el doctor Albert Schweitzer en su aldea hospitalaria en Lambrini. No, voy a concluir esta historia aquí contándoles lo que aprendí sobre la vida y el éxito durante la travesía del Sahara. Aquí hay 7 reglas que puedes aplicar a cualquier desafío que enfrentes para lograr lo que desees. Regla número 1. La clave más importante para lograr un gran éxito es decidir tu objetivo y luego lanzarte. Empieza, toma acción, haz algo, muévete. Un estudio de 12 años en Babson College concluyó que el acto de dar el primer paso es lo que separa a los perdedores de los ganadores o a los ganadores de los perdedores. Partimos a los 20 años con $300 cada uno para cruzar 3 continentes y recorrer 17,000 millas desde Vancouver, en la costa oeste, hasta Johannesburgo, en el sur de África. Y lo logramos en poco menos de 12 meses. Pero el paso más importante fue el primero. Todo lo demás vino después de eso. Número 2. Una vez que te hayas lanzado hacia tu meta, nunca consideres la posibilidad de fracasar. Los alemanes tienen un dicho, immer vorne, nie zurück. Siempre adelante, no atrás. Y significa siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca consideres la posibilidad de fracasar. Cada persona aquí está aquí porque se negó a rendirse cuando las cosas se pusieron difíciles.
Tu capacidad para persistir ante los contratiempos y las decepciones es vital para cualquier gran logro y siempre es una decisión que tomas. No es el entorno externo, siempre es el entorno interno. Número 3. El objetivo más grande del mundo se puede lograr si simplemente lo tomas un barril de petróleo a la vez. Thomas Carlyle escribió una vez: nuestro gran cometido no es ver lo que se vislumbra débilmente a lo lejos, sino hacer lo que está claramente al alcance de la mano. El único momento que realmente tienes es ahora. Si vives cada día, cada hora, lo mejor que puedas, lo demás se resolverá solo. Como dice la Biblia, bástele a cada día su propio afán. Número 4. Cuidado con los detractores. Las personas negativas a tu alrededor siempre te dirán que morirás en el desierto. Rodéate de personas positivas. Rodéate de ganadores como la gente en esta sala. Vuela con las águilas y rehúsa escuchar objeciones y razones por las que no puedes tener éxito. Alguien dijo una vez que si primero hay que superar todas las objeciones posibles, nunca se logrará nada. Y nunca se han dicho palabras más ciertas. Número 5. Da la bienvenida a los obstáculos y dificultades como pasos valiosos e inevitables en la escalera del éxito. Recuerda que las dificultades no vienen para obstruir, sino para instruir. Las dificultades no vienen para obstruir, sino para instruir. Nuestro viaje a África fue un problema tras otro. Nos quedamos sin dinero una y otra vez. Forzamos cada músculo de nuestro cuerpo tratando de cruzar Francia y España en bicicleta. Nuestro Land Rover se averió una y otra vez. Sufrimos de disentería, insolación y agotamiento. Pero cuando llegó el momento, estábamos listos para cruzar el Sahara. En retrospectiva, vimos claramente que, sin las lecciones que habíamos aprendido de nuestros errores, seguramente habríamos muerto en el desierto. Y cuando mires atrás a cualquier logro, verás que estuvo precedido por muchas dificultades y muchas lecciones. Son el precio que pagas por tu éxito y ningún éxito es posible sin ellas. Número 6. Ten claro tu objetivo, pero sé flexible respecto al proceso para alcanzarlo. Esté dispuesto a cambiar, a probar algo nuevo. Mantén tu mente abierta, fluida y flexible. Esté dispuesto a aceptar retroalimentación de tu entorno y corregir tu rumbo. Esta es una cualidad clave de los que rinden al máximo. No son rígidos, son flexibles. Recuerda, no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes lo que separa a los ganadores de los perdedores. No es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que realmente importa. En el análisis final, tu respuesta ante la adversidad de la vida es la verdadera medida de quién eres y de qué estás hecho. El filósofo griego Epicteto dijo una vez: las circunstancias no hacen al hombre o a la mujer, simplemente lo revelan ante sí mismo. Y descubres quién eres realmente cuando enfrentas la adversidad. Y recuerda la número 7, la última regla es que nadie lo logra solo. En cada paso de nuestro viaje por África, la gente nos ayudó con consejos, con comida, con asistencia y con dinero, pero sobre todo con calidez, amabilidad y generosidad. Cuando la vida termine, serán las personas con las que vivimos, reímos y amamos las que recordaremos más que cualquier otra cosa. Así que no tengas miedo de pedir ayuda a los demás. Es una muestra de fortaleza, coraje y carácter. Y no dudes en entregarte generosamente a los demás. Eso es señal de cuidado, compasión y grandeza personal. La razón por la que la historia del Sahara fue tan relevante para mí fue que después del Sahara nunca sentí que hubiera algo que no pudiera hacer. Me sentía programado para el éxito en la vida, aunque me tomó muchos años entenderlo. Y la razón por la que esta historia puede ser de interés para ti es porque creo que todos tienen un Sahara que cruzar, quizás más de uno. Muchos de ustedes están cruzando sus propios Saharas en este momento. Todos eventualmente pasan por periodos de gran dificultad, sus propios infiernos privados, sus noches oscuras del alma. Pero es enfrentando lo que la vida nos da, con valentía y determinación, como crecemos con mayor seguridad hacia las estrellas. Permíteme dejarte con el último verso de Carry On. Hay quienes se pierden en los desiertos de la duda y otros que se revuelcan en la negatividad. Hay otros que conozco que van por el camino de la piedad porque buscan un cielo al que seguir. Pero trabajar con entusiasmo y dar lo mejor de ti por la dulzura y la alegría de dar, ayudar a los demás con una mano y una canción, ahí está el verdadero sol de la vida. Sigue adelante, lucha la buena batalla y hazlo con verdad. Hay un gran trabajo por hacer. Cree en tu misión. Recibe la vida con alegría. Hay un gran trabajo por hacer y por eso estás aquí. Sigue adelante. Haz que el mundo sea mejor gracias a ti. Así que al final, cuando mueras, que este sea tu grito: sigue adelante, mi alma, sigue adelante.
Damas y caballeros, si ustedes deciden que pase lo que pase en la vida, seguirán adelante. No habrá nada que los detenga para alcanzar la grandeza para la que fueron creados. Gracias.